Ron Wyatt, un Indiana Jones moderno, también encontró el lugar de descanso final del Arca de Noé en las montañas de Ararat en Turquía. El gobierno estuvo de acuerdo con sus hallazgos y ahora lo han convertido en un museo nacional y un punto de referencia. Vale la pena mencionar que el tamaño del notable hito coincide exactamente con la descripción del arco en las escrituras. Llegó a descansar en un valle de alta montaña conocido por los lugareños modernos como el Valle de los Ocho, que una vez fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios siguió esperando en los días de Noé durante la construcción del arca, en el que unas pocas personas, solo 8, fueron llevadas a salvo a través del agua. Una vez más se encontró en un valle de alta montaña, porque se encontró un barco masivo a una altura de 6.300 pies. Grandes anclas, antiguas piedras fueron encontradas dispersas en este valle, declarando la autenticidad de este descubrimiento. La historia comenzó en 1957 durante la Guerra Fría, cuando las fotos aéreas tomadas del este de Turquía mientras se buscaban bases de misiles soviéticos revelaron una extraña formación en forma de barco, y las montañas a unos 6.300 pies sobre el nivel del mar. La revista Life informó sobre la historia después de que una expedición de los Estados Unidos fue al sitio en 1960 haciendo agujeros en la extraña formación. Los miembros del equipo salieron con la inclusión de que no había nada allí de interés arqueológico. Ron Wyatt, como muchos otros, leyó la historia, pero él era de la opinión de que el sitio necesitaba más exploración. Había habido muchas afirmaciones de haber visto el Arca de Noé en el volcánico Monte Ararat, pero Ron sabía que era un estratovolcán, y creía que nada habría podido sobrevivir allí. Notó el relato bíblico de la ubicación del arca. Y el arca descansó en el séptimo mes, el día 17 del mes, sobre las montañas de Ararat. Aratu, el Ararat bíblico, era una gran región en el este de Turquía. Esta ubicación era ciertamente factible, pero el factor que más capturó su interés fue la longitud dada en la historia de la revista Life, 500 pies. La mayoría de la gente estaba buscando un arca de Noé de 437 pies basada en el codo hebreo, pero Ron nuevamente fue a la Biblia para aprender más. Y Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue el autor del relato del Génesis sobre el diluvio. Habría conocido ese codo de los egipcios. El codo hebreo no llegó a existir hasta que hubo una nación hebrea después de la muerte de Moisés. La Enciclopedia Británica declaró que el codo egipcio es generalmente reconocido como el estándar más ubicuo o universal de medición lineal en el mundo muy antiguo. El Royal al cubo equivale a 20.62 pulgadas. Esto significaría que el arca de Noé era mucho más larga que 437 pies. «17 años después del artículo de la revista Life, Ron finalmente hizo el viaje a Turquía. Cuando vio el objeto en forma de barco, vio que se veía igual que en 1960. Sabía que necesitaría permiso para excavar con el fin de aprender algo sobre lo que había debajo de la superficie. Entonces, regresó a casa y reclutó a varios amigos para ayudarlo a orar por un terremoto para revelar más. A finales de 1978 se enteró de un terremoto en el este de Turquía y regresó en agosto de 1979. Cuando llegó, se sintió abrumado por lo que vio. El terremoto había dejado caer el suelo alrededor del objeto, y una gran grieta se extendía a lo largo de toda la longitud. Podía ver lo que le parecían los restos de costillas podridas, maderas a lo largo de los lados ahora expuestos. También fue capaz de medir la profundidad de los escombros y medir la longitud. Era de 515 pies o exactamente 300 codos egipcios reales. Ahora estaba convencido. Así es como lo harás: la longitud del arca a 300 codos, su longitud de las 50 codos, y su altura 30 codos. Harás una ventana para el arco, y la terminarás a 1 codo desde la parte superior,
y pondrás la puerta del arca en el costado de ella, y la harás con la segunda y tercera cubiertas inferiores. Alrededor de esta jara que Ron creía que era madera petrificada incrustada, encontró especímenes del roca que le parecen muy únicos. Tomó varias muestras junto con varios especímenes de la forma del barco a continuación. De vuelta a casa, los envió para su análisis. Los resultados mostraron carbono orgánico que indicó que las muestras eran consistentes con madera descompuesta y fosilizada. También contenían metales como hierro y aluminio. El análisis de la extraña roca que Ron había encontrado a 1,5 millas sobre el sitio en el fondo de la nave fue claramente el más emocionante. Su análisis inicial había demostrado que eran metales y no rocas. En 1984 Ron conoció, y se hizo amigo del coronel Jim Irwin, el ex astronauta. El coronel Irwin estaba buscando el arca de Noé en el monte Ararat, pero fue muy amable y estaba interesado en ver el sitio en forma de barco. Ron había traído un detector de metales al sitio para ver si había un patrón de lecturas de metales. En presencia del coronel Irwin y otros miembros de su equipo, Ron empleó los detectores. Encontró distintas líneas metálicas en toda la longitud del objeto, mientras que no se obtuvieron lecturas de metal justo fuera de él. Ron le preguntó al coronel Irwin, que tenía impresionantes conexiones científicas con la comunidad, si podía hacer que se analizara el extraño espécimen. El coronel Irwin envió el espécimen a los Alamos National Labs. El geofísico John Baumgartner realizó el análisis de los resultados de ese análisis capturado. El interés del Dr. Baumgartner: el espécimen contenía manganeso, titanio y aluminio, entre otros, y estos no estaban en la forma que se encuentra en la naturaleza debido a la sofisticación de los metales. Cuestionó si un misil se había estrellado en la ladera de la montaña y Ron había encontrado los restos. La evidencia emocionante es de las líneas metálicas en el análisis de los especímenes que trajeron 2 nuevos investigadores al trabajo. Dr. Baumgartner y David Facela, experto en salvamento marítimo que sabía todo sobre barcos y su construcción. Ambos se unieron al equipo. Ahora, como científico, me tomo la libertad aquí para preguntarte: ¿realmente crees honestamente que has estado en los restos del arca de Noé? No tengo ninguna duda en mi mente de que hay. Esto tiene que ser una estructura hecha por el hombre. Está lleno de metal. El metal tiene un patrón regular. Y el tamaño de la cosa y la forma de la cosa es tal que es. Es casi seguro. Un barco grande. Dr. Baumgartner y Ron escanean todo el sitio con 3 tipos diferentes de detectores de metales. Colocando rocas en cada lectura de metal, luego adjuntaron cintas para mostrar las líneas. Esta emocionante evidencia también atrajo el interés de 2020 de ABC. El siguiente paso fue el radar de interfaz subterránea. Bakudo Mamparos, ¿quieres verlo aparecer? Sí, ahí están todos ustedes. Las exploraciones iniciales fueron muy impresionantes, mostrando una estructura interna consistente con mamparos y habitaciones. Pero para asegurarse de que estaban interpretando los datos correctamente, Ron llevó las impresiones escaneadas a los sistemas de estudio geofísico, al desarrollador y fabricante del radar. Estos datos no representan la geología natural. Es una estructura hecha por el hombre. Estos reflejos se están produciendo muy periódicamente como para ser una interfaz de tipo natural casual. Ya no había ninguna duda de que se trataba de los restos de algo hecho por el hombre. A finales de 1986,
los turcos anunciaron su decisión de que la ceremonia se fijó para junio de 1987. Durante esa ceremonia, el gobernador le pidió a Ron que demostrara el radar en el lugar para los periodistas y oficiales militares. Cuando Ron les mostró una lectura que dijo que parecía madera intacta, el gobernador le ordenó a un soldado que cavara allí mismo. Lo que surgió fue esta sección petrificada de madera forjada a mano fosilizada. La sección mostró que era madera laminada, 5 capas de madera pegadas entre sí con brea claramente visible que resumaba desde el extremo. Este espécimen fosilizado muestra que se utilizaron remaches en su construcción. Su análisis mostró que contenían hierro, titanio y aluminio, entre otras cosas, aleaciones muy sofisticadas que serían resistentes al agua. Especímenes que caen del extremo inferior de la nave, identificados como escoria por un experto en metalurgia, le indicó a Ron que Noé llenó el agujero con material de sobra de su producción de metal de los accesorios utilizados para construir el arca. Escaneos de radar más completos revelaron un barco, aunque dañado y colapsado en algunos lugares, un diseño moderno muy inteligente con un sistema de rampa en la puerta que conducía a cada nivel. Hay muchos detalles fascinantes de cómo se desarrolló la historia y te animo a investigar más los descubrimientos de Ron. Teniendo en cuenta que muchos historiadores modernos, ateos y otros a menudo se burlan de la historia del Arca de Noé y el diluvio, la siguiente pregunta que deberíamos echarle un vistazo a: ¿otros escritos históricos contradicen o corroboran el relato bíblico de un diluvio mundial? Nos dirigimos a las tablillas sumerias, que remontan de 3.000 a 3.500 AC debido a la literatura cuneiforme reconocible que se estableció durante ese periodo. Es ciertamente interesante que esta tablilla que se conservó cuente casi la misma narrativa que las escrituras con respecto al diluvio. A la luz de comparar la tabla sumeria con las escrituras, el autor secular tiene esto que decir. Quizás el evento más conocido que ocurre en las dos narrativas es la historia del diluvio. La historia del diluvio de la epopeya se desarrolla casi exactamente como la historia del Arca de Noé en las escrituras. Te pregunto a ti, escéptico, ¿cuáles son las probabilidades de que esto sea una coincidencia? La respuesta es probablemente demasiado alta para siquiera calcularla.